Contando el cuento con Ángel Guzmán. Hola, mi nombre es Guillermo Puente Lomelín. Soy un artista visual. Abarco arquitectura, fotografía, diseño gráfico, pintura, escultura. Tengo una deuda con el grabado, nunca acabo uno de aprender, y además docente del arte por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y una fascinación para mí es ver el progreso en mis chicos y chicas de cualquier edad. Tengo en mi haber cerca de 300 estudiantes que han pasado por mí y algunos de ellos ya profesionalizándose. Yo les invito a ver en mis páginas de Instagram, de Facebook, algunos trabajos en Behance también, algunos trabajos modestos, aunque estoy ya con la meta de estar preparando para empezar a hacer exposiciones de otro nivel. Casi no se usaba el color. El negocio quiebra, o lo quiebra mi papá, y se lleva todos los elementos a la casa. Entonces, mis hermanos mayores ellos dormían en un salón que había hecho mi papá. Los otros dos más chicos, vivíamos en otras recámaras, ahí dormíamos. Pero en ese salón estaba el respirador de mi hermano que iba a estudiar arquitectura, que nunca estudió. Pero además estaban todos los tesoros, porque había un closet enorme, entonces yo me ponía a esculcar. Y había algo que me gustaba mucho, que era un juego de mecano que tenía mi hermano así grandote, que como pude lo bajé, pues, y me chuté armando. Yo tenía callos en los dedos porque ni el desarmador usaba. Entonces, la parte de ingeniería también se me dio y a mi papá le gustaba, y entonces también con los elementos de fotografía lo que no me atrevía yo era a hacer los químicos. Entonces, más bien ahí me le pegué a mi hermano, que me lleva 4 años. Estaba previo a las Olimpiadas del 68, éramos amantes sobre todo él practicaba la gimnasia olímpica, y le prestaron unos negativos de Natasha Kuchinskaya, que fue la campeona de gimnasia en los Juegos anteriores en la Olimpiada de Tokio, que fue anterior a la de México 68. Y entonces me metía yo al laboratorio con él y empezamos a hacer también fotografías, armábamos nuestros, porque luego le carranceábamos a mi mamá y a mi papá los modelitos de Lodela para armarlos, y entonces armábamos sets y tomando fotos. En fin, ahí fue con mi hermano, ¿no? Pero ya después yo me olvidé de la fotografía y me enfoqué más a las artes visuales, ¿no? Mi primer maestro formal fue el primero de secundaria, el maestro Rafael Basurto, ¿sí? Y era un pintor poblano muy bueno. Entonces era más viejo que yo. Yo creo que ya casi lo alcanzo. ¿Esto dónde me lo pongo? ¿Aquí? ¿Sí, no? Ahí, bueno. Y fue un año de pintura ya formal con él. Vaya, todo el salón, porque nos daban ese taller. Aquí uno está tomando en contraluz. Déjeme, muevo, ¿no? Ahí estoy bien, bueno. Y al final de cuentas nos hicimos, más bien yo me hice su amigo. A él le sorprendía lo que yo ya traía de educación manual y la ejercitación de la memoria. El dibujar de memoria es un ejercicio muy importante
porque reafirma la observación. Y bueno, yo entendía sin racionalizarlo, sino ya ahora que soy profesor, soy maestro, de que fue la herramienta principal de enseñanza de Leonardo fue la observación. La observación, la admiración de la naturaleza, el asombro y las preguntas, la curiosidad, las preguntas y respuestas. Entonces, sin querer yo me había entrenado, por ejemplo, en el 65, 66, había un programa, me encantaban los modelos, había dos programas que me encantaban, uno era Rescate Internacional, salían unas naves y eran marionetas muy bien hechas, súper bien hechas, y otro que era Viaje al fondo del mar, había un modelo de un submarino también que me encantaba. Entonces, pues uno lo veía en la televisión y luego en clases, que debería estar atendiendo al profesor, no, pues estar dibujando. Y era recordar cómo eran y hacer los escenarios, dibujarlos de memoria. Y además tenía yo competencia con un compañerito, jugábamos a ver quién hacía los modelos más padres, ¿no? Entonces, ya cuando era en la tarde que venía el programa, tocaba el día del programa, pues estaba yo así en la observación, ¿no? Y repasando mentalmente los diseños, etcétera, y luego iba yo a mi mecano y tratando de armarlos también, ¿no? Pero sobre todo dibujar los escenarios. Por otro lado, mi madre era muy religiosa y un evento que a mí me fascinaba era la crucifixión. No entendía yo mucho de ello, pero se me hacía la culminación de algo, ¿no? Entonces, le digo, tendría yo 7, 8 años, entonces hice cuantas crucifixiones dibujadas, ¿no? Entonces, cuando llegué ya a la secundaria, pues ya tenía un bagaje y el profesor, el primer trabajo que nos puso, porque él ponía sus pinturas grandes, las didácticas, y dentro de ellas puso una que en aquel entonces se publicaba la revista Life, y había un reportaje de los efectos ópticos de ciertas figuras geométricas. Por ejemplo, había en un pentágono estaban distribuidas unas circunferencias concéntricas y al centro un engrane. Les hacía uno así y parecía que el engrane giraba al revés, ¿no? Pero él lo tenía en grande y nos lo puso, y lo primero que dijo es: a mano, sin compás, me lo dibujan. Entonces, yo dije, pues sí, pero pues está cañón, porque eran como 5 o 6 círculos concéntricos y 5 elementos de ese tipo, más el engrane del centro, y además había que pintarlos, pinturas Vinci. Los acrílicos no existían en aquel entonces, o apenas los estaría desarrollando. ¿Quién sería el maestro? Ya se me van las cabras y el monte. Se me va la señal aquí con ¿cómo se llama? El módem. No, David Alfaro Siqueiros, que fue muy avanzado con los materiales modernos. Pero en ese entonces no había más que Vinci. Ya se acabó el tiempo, teníamos como 3, 4 horas de taller, y se lo presento, me dice, dije que sin compás, así muy enojado. Le dije, pues no lo hice con compás. Pues, ¿cómo lo hiciste? Le dije, mire, profe, lo que hice es que marqué en 4 partes la circunferencia y me fui yendo por cuartos para que no me fallara. Ya se quedó así, dice, bueno. Y así traía paisajes, traía un montón de cosas.
Y al final del taller, pues fui el alumno más destacado. Ahora sí que tuve el honor de desfilar junto a mi profesor con el director a la presentación de toda la exposición de mis compañeros, compañeras y yo, ¿no? Y yo había pintado un submarino Polaris de una portada de una revista Times, creo que era el Times, que le fascinó al director. Y se me queda viendo el profesor. Me gusta mucho. Y el profesor me veía como diciendo, pues, obséquiaselo, ¿no? Pues, si no me lo han dicho, si me lo ha dicho, lo hago, ¿no? Y ya después de tiempo me acordé, dije, como no se lo regalé, pues me lo estaba pidiendo, ¿no? Y bueno, eso fue una etapa muy bonita. Nos vamos a Guadalajara, yo ya de 12, 13 años, y entran en pleito mis padres y empieza una etapa muy gris en el sentido de que nos vamos a la Universidad Nacional, a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahí nos inscribió mi mamá, yo en secundaria ya, y pues un choque no solamente cultural, sino de ideología, ¿no? Porque en una universidad de ultraderecha, yo venía de centro escolar popular, totalmente, pues si no de izquierda, pues con una idea de Benito Juárez, los héroes y todo. Entonces un encontronazo ideológico, además del 68. Y ver quema de libros ahí en el patio de sacerdotes, porque teníamos un salón dividido en dos partes. De la parte derecha estaban todos los ¿cómo se llaman? Los becarios del... ¿cómo se llama? Donde estudian para sacerdotes, del seminario. Y los particulares, que éramos nosotros. Pero acababa de ser lo del 68 y entonces allá a los alumnos de secundaria y preparatoria que estábamos juntos, mi hermano estaba en preparatoria, y nos sacan al patio a presenciar quema de libros y toda la ideología derechista contra el comunismo, etcétera, ¿no? Luego el divorcio de mis padres, y sin embargo yo sigo pintando. Todavía no aparece la fotografía ahí como determinante, pero empiezo a hago una copia de Velázquez de este tamaño, que se llama El Aguador de Sevilla, porque venía un concurso ahí mismo en la universidad. Me aplico y en un día, 2 días y una noche lo termino. Incluso se me acaba el aceite de linaza y me colaba yo a la cocina a terminarlo. Lo terminé con aceite de cártamo. Con sus defectos, porque nunca imprimé, era Fibracel, que es el equivalente ahora al MDF, y no le puse imprimatura. Entonces duró como 10 años o 15 y se empezó a borrar. Pero en ese entonces quedó magnífico. Lo curioso, y fue un fenómeno, es que yo lo saqué de un libro de mi madre, de Velázquez, pero la foto era blanco y negro, y yo lo hice a colores. Pero curiosamente, pues lo que me llamó la atención de la vestimenta es que era de un ocre. Tenía yo, la mayor pintura que tenía era rojo indio y ocre. Y le atiné a los colores. Después, cuando lo vi en fotografía a colores, dije, pues, ¿qué pasó?
hasta la copa de vino, el color de la copa de vino, todo. Dije, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, si no la había yo visto, inventé el color? Y no solo lo inventé, le atiné, ¿no? Pero es algo que ya después asimilé después de algunos años. El problema es que lo presenté, no supe si ganó o no el concurso entre el zipizape pues ya no hay auto, andamos a patín, las distancias en Guadalajara muy grandes. Fue la inauguración, luego al año siguiente lo volví a meter a concurso porque iba a ser la inauguración del campus universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara. O sea que pues, eso fue una vivencia histórica para mí. Lo metí a concurso y llego el lunes y veo, me empiezan a felicitar mis compañeros. Yo, pues, ¿qué pasó? Ya veo el cartel que había yo ganado el concurso de pintura. Me habla el director. Y llega el maestro de pintura, tenía maestro de pintura, maestro de escultura o modelado, y un maestro de historia que estuvo ahí presente, y me llaman, me dice, te llama el director, acompáñame. Entonces vamos a la dirección. Muy alfombrado, muy chingón, ¿no? Muy fregón. Y entonces, en ese entonces yo ya hacía dibujos y los vendía en la escuela. Estaba de moda los Doors, entonces hacía yo pósters de los Doors, o autos locos, o sea, con monstruos ahí manejando, en fin, con puro esmalte. A algunos les decoraba sus carpetas, todo, pues, ganando centavos porque estábamos en la vil calle. Había días que no había ni para comer. Incluso pagar la colegiatura pues, era una bronca, ¿no? Y me dice el director, ya estamos ahí, el cuadro está puesto ahí en un caballete, y están los profesores ahí parados, y me dice a él desde su escritorio, lo felicito, no sé qué, sí, pues, y pues tú, un niño de 14 años, 13 años tendría yo, 13, 14, pues así muy emocionado, ¿no? Y me dice, solo le voy a pedir algo, que me lo obsequie, que me lo regale. Y le digo, no, se lo vendo, 100 pesos. En aquel entonces, pues, no sé, habrán sido el equivalente a 3, 4 mil pesos, algo así, ¿no? Me dijo, no, yo creo que me lo obsequie. Pues no, yo lo vendo. ¿Por qué lo vendía? Pues ya me había acostumbrado a vender mis cosas, tenía esa dignidad, y además, decía yo, este cuadro pues, me rescata de situaciones, ¿no? De carencias. Y me dice, bueno, pues tampoco es tan bueno, es una copia. Ahora sí, queriéndome dar en la madre. Entonces le digo, no, yo no engaño a nadie, aquí abajo está mi firma y aquí abajo dice copia. Yo no engaño a nadie. Bueno, piénselo. Está bien. Me salgo y le digo al profesor, ¿usted qué opina? Pues si no quieres tener problemas, pues piénsalo. Pero no me dijo sí ni no, nada. Piénsalo. Le dije, no, pues no se lo vendo. Y ahí fue un bajón, dejé de pintar, yo creo que formalmente dejé de pintar como 3 años, pero en su defecto, unos compañeros vecinos tenían un taller de rótulos. Ellos venían de Colima, su papá era rotulista y su abuelo había sido rotulista. Entonces eran rotulistas de cepa. Y me invitaron a trabajar al taller, que era algo que a mí me ayudaba también para seguir estudiando. Ya tendría yo 14 años. Entonces todo lo que eran cosas, por ejemplo, una vez me pusieron a hacer un tigre, pero me enseñaron a rotular.
a manejar los pinceles, el esmalte con más... y en una de esas se fueron a Colima o no sé dónde, me dejaron las llaves. Y entonces pues ahí llegaban camiones, pintaban los rótulos, o luego los taxistas a pintarles su rótulo. Y después llegó el dueño y vio que tenía yo ahí puestos trabajos, entre ellos el cuadro y me dijo, oh, están magníficos, pero ¿sabes qué? Se me hace que los calcaste, ¿verdad? Le dije, no, los proyecté. Lo que yo hacía, la fotografía le ponía aceite y la ponía en un proyector, y entonces de Raquel Welch, los que eran de la época, ¿no? Además que me fascinaba Raquel Welch. Normalmente no platico nada de eso. Lo de la Universidad Autónoma de Guadalajara para mí es una denuncia todavía vigente. Y le voy a decir por qué, porque ahora que soy profesor y he trabajado con niños, jóvenes, adultos, me tocó la fortuna de poderles dar clases a unos chicos de secundaria. Y tengo todo este año dándoles clases al al Liceo Mexicano Canadiense. Y haga cuenta que me veo en ellos. Y cuando los veo de la edad que yo tenía, reviví algo que entonces no sentí, una indignación. Cómo a un niño se le trata de esa manera. ¿Me explico? Porque no le concluí, me quitaron el premio. Es más, ni siquiera aparecí ni en segundo ni en tercer lugar. Y entonces yo pensé, qué maestros también tan cobardes. Solo hubo uno que sí me defendió, pero ya al final del curso, ¿no? Pero ahora que les doy clase a estos jovencitos de 13, 14 años, y algunos en condiciones difíciles, digo, no se vale. ¿Qué onda, no? Entonces, como que reviví esa indignación y estoy haciendo bocetos de ese escenario. Un poco autobiográfico, ¿no? Y de hecho el cuadro se va a llamar Sí, es una copia, ¿no? Pero en fin, de ahí me brinco y ya en Guadalajara, pues, volví a pintar más. Ya se me quitó esa depresión y nos venimos a la Ciudad de México, y ya en la Ciudad de México pues a estudiar la preparatoria. Ya no pinto tanto, aunque hago algunas cosas de óleo, descubriendo técnicas porque no tenía yo escuela. Y finalmente, por cuestiones de rebeldía, a los 17 años me voy de mi casa. Me regreso a Guadalajara, pero sonsaco a un amigo de la Ciudad de México y nos vamos a Ciudad Juárez. Ahí en Ciudad Juárez reviví otra vez la necesidad de pintar. Y además tuve un excelente maestro en la Facultad de Arquitectura. Pues terminé ahí la preparatoria, éramos la piel de Judas y entramos unos a ingeniería civil, otros a arquitectura, compañeros de la prepa, y nos hicimos muy amigos del profesor de dibujo. Pues resulta que el profesor de dibujo era Otto Campbell. Otto Campbell había estudiado también en San Carlos. Incluso había sido ayudante de Diego Rivera. Él fue uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fue el que diseñó el escudo y el lema.
Y era muy locochón el profesor. Un día nos ofrece darnos clases, pero ya de dibujo artístico, ya no arquitectónico. Pues voy y igual hacemos un carbón, nos encargó de que copiáramos nuestra mano en carbón, en papel estraza, y se sorprende. Y además empieza a ver que todo lo que nos daba de composición, porque con él aprendí composición, para mí fue extraordinario, fue un salto cuántico, y además de los consejos que me dio. El último trabajo que nos encargó era una composición, yo hice un mural. Entonces ese mural finalmente, pues hasta yo me apantallé, nunca pensé de la nada, porque además no tomé como modelo nada, todo saliendo de la mente. Ese mural era de 2.20 por 1.50 más o menos. No había tela en aquel entonces Ciudad Juárez para ese tamaño, porque nos volamos un pizarrón. Convencí a mis compañeros de que les decía yo, pasábamos y veíamos en un campo de fútbol un marcador, y les decía yo, se me antoja para hacer un cuadro allí. Pues nos lo llevamos. ¿En serio? Sí. En la parte de abajo tenía un pizarrón así, de alto y de largo, donde se anotaba. El pizarrón se lo quitamos, lo pusimos en la pared, y ahí se iban a estudiar matemáticas mis compañeros. Yo vivía solo, entonces era la pachanga ahí, ¿no? Pero el bastidor me lo llevé a la azotea de la casa de asistencia donde vivíamos, y ahí pues conseguí manta, pero no del tamaño, y un sastre me lo cosió. Entonces estaba cosido, no se notaba la costura, lo monté, le puse imprimatura y todo, hice la composición. En una de esas el viento me la tira y cae sobre la Ahí sí fue acrílico. Ahí ya trabajaba yo con acrílico, porque trabajaba yo, finalmente había podido conseguir trabajo en Allen Bradley como mecánico de banco, y terminé trabajando con ingeniería, haciendo planos y llevando el mantenimiento de los planos. Ahí aprendí mucho de ingeniería. Y Allen Bradley me financió las pinturas. Me las trajeron a los Estados Unidos, porque además me encargaron que todos los letreros que había, que se los hiciera, pero en español, porque todos estaban en inglés. Eran de Milwaukee. Entonces me financiaron las pinturas. Entonces le hablé al profesor, estaba yo tan enojado y no sabía qué hacer, que le dije a Otto, ve a mi estudio entre comillas, pues era la azotea, como te digo. Y fue y me dice, a ver cómo hiciste la imprimatura. Pues ya le dije, dice, creo que se te pasó de carga. Pero bueno, a ver, levántalo, voltealo, pues, moja una brocha, píntalo por atrás con pura agua y vas a ver el fenómeno. Que se estira la tela, y todo, estaba yo feliz. Entonces lo vio y igual se sorprendió. Finalmente lo terminé. Él tenía un mural a la entrada del edificio de arquitectura, porque como había habido un problema de estudiantes, lo habían vandalizado. Se lo llevó para repararlo, y en su lugar pusieron mi cuadro. Para terminarlo, pues, falté al examen de cálculo, falté a unos exámenes, pero cuando lo vieron los profesores me calificaron con 10 todos. O sea, estuvo ahí colgado, para mi fortuna, pues, un buen rato. Finalmente acabo por decidirme dejar la arquitectura y tomar pintura. Me voy a la Ciudad de México, pues digo, ¿dónde está lo mejor? Pues San Carlos, la UNAM, ahí te voy. Pues ya llegué, craso error, regreso a casa de mi madre.
error y no, pero finalmente entro a la UNAM, trato de hacer mi examen, cuando ven mi promedio de preparatorio, pues me botan. Dicen, no, es que usted necesita un 8, pero voy a la carrera de pintura, yo qué necesito. No, pues esas son las reglas de la UNAM. Usted tiene, apenas está de panzazo. Salí la prepa con 6, antes salí. Y pues yo todo bien triste, le comento a mi hermano el mayor que ya estaba trabajando para una compañía, él era ya publicista, y me dice, pues ve a la Esmeralda, ahí está el director fulanito de tal, y ya, pues a ver si te sirve la recomendación. Fui, no, ya ni estaba ese director, estaba otro, y finalmente había que hacer los exámenes para entrar, cosa que no me costó ningún trabajo, y pues ya entré a la Esmeralda. Y ahí, después de la Esmeralda, viene mi reencuentro con la fotografía. Tremendo, porque ese cuadro que está ahí, que es una copia del Greco, es de aquella época, que nunca lo terminé. Entonces, mi taller era el cuarto de la servidumbre, que era algo así como de 2 por 3 metros, y con muy poca luz. Esa foto también es mía, es de mi esposa, recién casados. Ya hasta se le fue el color. Pero ya usaba yo cámaras de medio formato. Y entonces, después de trabajarlo un buen rato, lo saco a la luz en la azotea, le tomo fotos, me prestan una cámara, le tomo fotos, las llevo a revelar, imprimir, y sale todo con tonalidades azules. Y entonces le reclamo al de la tienda de fotografía, y me dicen, pues mire, aquí hay otras fotos y estas se ven bien de color, no puede salir esta mal de color porque están balanceadas, está todo balanceado a la clave del rollo de película. Y me doy cuenta que había yo estado trabajando con un foco de tungsteno, y entonces yo había exagerado los azules. Lo saco a la luz del sol y pues el cuadro se veía azul, ¿no? Y entonces me empiezo a investigar, no sabía por lado de lo redondo de la fotografía a color, y empiezo a estudiar. Entonces me doy cuenta que había que balancear la fuente de luz de acuerdo al rollo de película que había usado, y al ratito ya traía yo cámara y ya estaba yo tomando fotos, y tenía yo mucha facilidad, pues ya componía muy rápido en el visor. Y renuncio a la pintura, así, de renunciar por cuestiones filosóficas, de locuras, y lo único que tengo a la mano es la fotografía. Así, de manera muy subconsciente, pero me meto de lleno. Me hago de compañeros fotógrafos ya con experiencia. Tenía uno a 2 cuadros de mi casa, no me alcanzaba la colegiatura para pagarle, entonces iba yo a trabajar con él, a ayudarle o a echar cotorreo. Las cámaras para mí eran un instrumento fascinante, sigue siendo, ¿no? Es como cámaras, teodolitos, todo, microscopios, todo lo que son instrumentos ópticos me vuelven loco. Pero las cámaras, pues más, ¿no? Y alguien me dice, oye, ahí en una revista andan buscando un fotógrafo, ¿quieres entrarle? Pues sí. Pues lleva tu portafolio. Pues, ¿cuál portafolio? Entonces le digo a mi amigo, oye, ¿me prestas tu portafolio? Sí, claro que sí. ¿De qué es la revista? Pues es de inmobiliaria, o sea, de bienes raíces. ¿Qué revista es? Homes de México. Uy, dice, no, ese es wow. Pues, a ver, entonces empieza a escoger algunas fotos de paisaje arquitectónico, y ya me las da, muy padres, ¿no?
Además, eran impresiones de transparencia de color. La transparencia de color era lo único fidedigno que teníamos de color. Ahora pues, la gente está muy acostumbrada a ver bien chidos sus colores en la cámara, pero en aquel entonces, hombre, la película a color era la de blanco y negro, era un bodrio, así lo voy a decir con esas palabras. Lo único que era fidedigno era la transparencia de color, pero el revelado, la impresión se tenía que dar, costaban muy caros los químicos para hacer el reversible y toda la impresión. Pues yo los llevé y les encantó por los colores que tenía, la composición, etcétera. Me dicen, pero ¿tienes gran angular? No. Es que tienes que hacer fotos de interiores. Entonces había un colega ahí que tenía un lente 24 milímetros que costaba una fortuna. En aquel entonces, él usaba Nikon, me parece. Y dije yo, pues, no, pero no hay problema. Y yo con no hay problema, mi hermano ya tenía una cámara, me la prestó, pero con un lente normal. Hice mi primer encargo y pues me faltaba ángulo de visión, ¿no? Entonces, alguien me prestó su tarjeta de crédito en Liverpool y compré un 28 milímetros. Y ya con ese, además, había un problema, yo noté que había un problema. Mi colega que tomaba con 24 milímetros y además iluminaba con lámparas de flash, llevaba su estuche, muy fine, muy fifí, como dicen por ahí. Y pero salía mucho techo, salía mucho piso y no se acababa de notar bien en una fotografía de este tamaño en la revista. Entonces a mí me encantó el 28 milímetros porque yo escogía el mejor ángulo, había un equilibrio entre el ambiente, el piso y el techo. Y lo que yo había estudiado de arquitectura me funcionó de maravilla, porque entonces además en el encuadre, ya una vez que había escogido el encuadre, movía muebles, hacía una composición, aunque tuviera que mover los adornos, me dejaban solito. Pues al rato ya tenía yo la revista para mí solo, ya la gente me prefería, ya me daban los encargos a mí, y ahí fue cuando brinqué al formato 6x6. Ese mural que le platico se fue a la Ciudad de México, estuvo en la casa de mi mamá, y ya una vez casado lo doné al Instituto Nacional de Cancerología. Cuando empezaron a hacer las ampliaciones ahí por la década del 80, se lo robaron. Fui a buscarlo para ver si tenía algún deterioro y hubiera que restaurarlo. No, nadie sabe, nadie supo, se desapareció. Algo que me dolió, pero por ahí tengo fotos, y tengo fotos en formato medio con Hasselblad y todo, que alquilaba yo porque no tenía yo para comprar una Hasselblad. Y en fin, me volví fotógrafo hasta que puse bueno, de ahí de la revista también me encargué del diseño gráfico, de la formación. Iba yo, me sentaba con los que formaban las páginas y a parar la tipografía. En ese entonces había que pararla, se decía parar la tipografía, existían las primeras computadoras que eran unos monstruos para sacar tipografía en papel fotográfico, en blanco y negro, y armar los originales. Entonces ahí me les pegaba y aprendí a armar originales, todo aprendí, y después iba yo a hacer ¿cómo se llama? Los cromalines para las fotografías a color y el armado de la revista. Total que me hice cargo de toda la revista y finalmente ya me salí de la revista y me fui a una dependencia del Departamento del Distrito Federal, que era Fideicomiso de Vivienda, y con todos mis conocimientos de arquitectura y lo que sabía yo ya de fotografía, diseño gráfico, etcétera, todo eso, pues llegué a hacer ¿cómo se llama?
se le llama jefe de departamento de diseño gráfico. Entonces yo emitía revistas, emitía todos los trabajos de diseño gráfico que eran igual a patita, no había computadora, no había nada, o sea, para hacer los carteles y las presentaciones de las viviendas terminadas o no terminadas, pues iban los delegados. En algunas ocasiones fue, en ese entonces era Miguel de la Madrid, y que era una bronca tomar fotos porque había que concertarlo con el Estado Mayor Presidencial. Era un desmadre, pero finalmente ahí estaba yo tomando fotos. Luego llegaban en el camión todos los periodistas, fotógrafos, y a codazos, o sea, se te atravesaban, tan mala leche, ¿no? Muchos fotógrafos mala leche. Entonces el fotoreportaje público no me atrajo. ¿Por qué? Porque yo cuidaba mucho mis instrumentos. Para mí mi cámara era sagrada, aunque fuera del instituto. Recomiendo que escojan muy bien sus fotografías si es que van a pintar a partir de una fotografía. La cuestión es la siguiente: si no se tiene conocimientos de fotografía, no se entienden las limitaciones. Ahora, para tener cierta definición, en ese entonces yo tenía una cámara de 5 megapíxeles. Entonces me vi obligado en el maravilloso atardecer que estaba ahí, a tomarlo en secciones y luego hacer un ensamble, que en inglés le llaman stitching. Con ese ensamble pues ya logré el paisaje casi a 90 grados, más no, tiene como 120 grados de aquí, de la parte alta de mi casa. Y el principal reto, ahora, la fotografía no está tal cual, está mejorada para después mejorarla más aún en pintura. Entonces es todo un proceso. Cuando me enseñan mis alumnos fotografías que, oiga, quiero pintar esto, profe, les digo, a ver, imprímela. La prueba del añejo, digamos, para saber si una fotografía es buena, es imprimirla. Imprimirla y en un tamaño límite, de acuerdo a la resolución que tiene la cámara. Y ahí se ve si realmente es una buena fotografía o no. Tiene que pasar por el revelado, es decir, falta la edición. Es raro que una fotografía salga al 100% a la hora de la toma. Siempre se tiene que mejorar. Y los que venimos de la fotografía análoga, pues pasábamos horas en el laboratorio. Y la toma era planificada, la toma tampoco era así de clic y ya, que era el eslogan de Kodak en los años 80. Pero después viene todo un proceso. Y la pintura a mí me ha ayudado muchísimo porque tengo una resolución muy fina acerca de lo que quiero y de lo que puedo lograr. Entonces, el principal reto es acrílico, lograr con el acrílico, porque se trabaja no de manera espesa siempre, sino también con transparencias o en pincel semiseco. Era lograr que los amarillos y naranjas, junto con el azul, no se me combinaran al resultado del verde. Amarillo sobre azul se hace verde, o azul sobre amarillo se hace verde. Entonces fue todo un reto y pues una gran satisfacción, ¿no? Me encantó el trabajo y tengo ahí proyectos para pasar a pintura de fotografías también, de cosas increíbles que he visto desde esta ventana. No he podido salir al campo ni nada de eso, estoy muy limitado, pero pues basta solo con voltear la cara y observar la naturaleza que uno lo rodea, y en 1 centímetro cuadrado encuentro unas maravillas en el jardín. Asombrarse. Sí, ¿no? Entonces, así es. Este otro no, este es de la academia. Este es de la academia y el encargo fue usar los principios del impresionismo, que es usar los colores primarios y contenidos todos en cada pincelada, con diferentes proporciones. Y es el estudio, ahí
trabajé en la Esmeralda. Eran unos estudios muy grandes cuando estaba ahí en San Fernando. Ahora ya está por Churubusco, ¿no? Pero era una maravilla esos salones, aunque tengo compañeros que dicen que era una cosa de pesadilla. ¿Quién lo dice? Gabriel Macotela, un gran amigo mío. Esto es un vitral que está en una colonia bien adelante, yendo para el Tlacote, que está en un cerro, se me olvidó, Huertas La Joya, en la capilla de Huertas La Joya. Es un Espíritu Santo. Este es un modelo de escultura que lo hice con mis alumnitos de 13, 14 años. Llevaron elementos y nos pusimos a armarlos y bueno, bajo mi dirección resultó este trabajo y la pretensión es hacerlo en un formato mayor, ¿no? En ese trabajo fue un reto, lo hice a los 30 años. Es una interpretación, incluso tiene un encuadre fotográfico. Me lo imaginé como si estuviera usando un telefoto corto de la escena de la Última Cena, donde represento 3 edades. La de la juventud idealista, que es el apóstol Juan, el más querido de Jesús, por su edad, que le dice, él acaba de decir que será traicionado y él le comenta que sí será él. Luego Jesús, a la edad de 32 años, que era casi la edad que tenía, donde empieza uno a conocer a los seres humanos y a desilusionarse de todo tipo de cosas que empieza a encontrar uno en la vida, ¿no? Entonces está verdaderamente triste. Y al extremo está Pedro, muy presto a él, pero por otro lado con una suspicacia acerca del tema que están tratando en ese momento, como si Jesús estuviera exagerando, ¿no? Y la gracia de es casi del tamaño original. Es una fotografía, el tamaño original está hecho con bolígrafo, a puros puntitos y rayitas, casi sin dibujo, o sea, a primera intención. Siempre me ha gustado a mí trabajar a primera intención. No, es de un proyecto que estoy acumulando y realizando poco a poco acerca de la vida de Santa Teresa de Ávila, y el tema es las visiones de Santa Teresa, porque fui muy asiduo a su literatura, ¿no? Es totalmente abstracto, pero incluso tiene recortes de diseño gráfico que usaba en aquella época. Pues fue cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, y entonces se llama la Guerra de Dos Culturas, ¿no? Ya es una modificación del busto original del doctor Hugo Gutiérrez Vega. Lo único que él ya había fallecido, se puso el busto en bronce en la Universidad Autónoma de Querétaro, y la verdad es que cuando lo desmoldé me dio mucha pena desbaratarlo. Dije, ¿y ahora qué hago? Conocimos a Lucinda, su esposa. Mi esposa y yo la conocimos, nos enamoramos de ella, y al poco tiempo falleció, de que nos entrevistamos con ella. Entonces se trata de que Hugo Gutiérrez Vega se convierte en su propia poesía alrededor de la imagen de su esposa, a quien amó infinitamente, ¿no? Y bueno, ya todos estos son modelitos de escultura, porque también le pegaban. Trataron, entonces empiezo a ver en cosas como esta mucha belleza. Entonces esto forma parte de un proyecto, las estoy coleccionando,
Allá abajo tengo más. Obviamente las selecciono, no todas dan la presencia que uno busca, ¿no? Pero por ejemplo, aquí ya estoy trabajando un cuadro. Aquí bien van a venir retoques con acrílico para enmarcarlo y ponerle su vidrio. Estoy reflejando, pero vea qué maravilla. Si quiere ponga el close-up para que las vea de cerca y observe sus venas. Entonces, empiezo a no tenerle miedo a la muerte. Es bella la muerte también. No me gusta es trabajar en una obra y tardarme años y felices días, ¿no? Entonces estos son trabajos, este es óleo y es de un taller de Caravaggio, pero estos son acrílicos y se trata de, les llamo yo rostros de mi subconsciente porque no son con modelo. Este por ejemplo se llama Sócrates, pero no me gusta tirar nada a la basura. Las pinturas secas las vuelvo a reutilizar y hago estas texturas. También este es acrílico. Casi todos son acrílicos. Entonces, esta es mi esposa, pero con Leo son cosas que me tardo, no sé, 1 hora o 2 horas, y a veces en 2 sesiones. ¿Por qué? Porque yo siento que de esa manera sale lo que uno trae en el pensamiento. Claro, hay que tener cierto dominio no solo de la composición, sino el conocimiento del cuerpo humano, ¿no? Este tipo, por ejemplo, este es un trapo que usaba yo para limpiar mis pinceles mientras estoy pintando, entonces se van formando ciertas cosas y finalmente lo pegué en una tabla, ¿sí? Y empecé a trabajarlo complementando las pinceladas que ya tenía, pero también logrando cierta textura. Esto está fijado con resina poliéster, para que quede esa rugosidad, ¿no? Esto es parte de lo que le decía yo del maestro Otto Campbell, que me decía, siempre hay que estar haciendo cocina. ¿A qué se refería? A estar experimentando, siempre experimentando. Y más rostros, aquí tengo. Porque luego también me los llevo para que mis alumnitos o alumnotes practiquen y se pongan a trabajar con ellos, ¿no? Este es mi equipo. Este justamente se llama Ayotzinapa y traté de sentir esa desesperación que está uno al borde de la muerte y de qué manera, ¿no? Este se llama Barrabás, pero vean la textura. Me encanta la textura. Un poco tiene que ver con las enseñanzas del maestro Rembrandt, claro, por sus respectivas distancias, ¿no? Este sí es óleo, igual de la imaginación. Todos son de imaginativos, ¿no? Este es Dante y por ahí tengo al amante de Dante, su amor platónico.
Eso no quiere decir que a veces salga yo, ande yo en mi camión y dibuje personas que van en el camión, ¿no? Estos son ya la colección, la vamos a ir enriqueciendo y tiene que ver esos con rostros de mi subconsciente. Otro tema que está ahí abajo son puras fotografías de vagones, que fue una exposición que puse originalmente en el Museo de la Ciudad con el magnífico anfitrión que es Gabriel Horner. Y fue un proyecto donde recorrí todo el Bajío viendo las ruinas de ferrocarriles que se habían dejado, ¿no? En Cazadero, en Huichapan, en varias partes de estas zonas, incluso de estaciones abandonadas, ¿no? Hay un poblado que se llama Maravillas, que está en Hidalgo, donde nada más quedaron unos escalones de lo que era la estación de tren. Y curiosamente, cuando andaba yo ahí tomando fotos, tienen un pequeño museo. Ahí fui entré y pregunté que dónde estaba la estación. Fueron los que me dijeron, no, pues ahí están los escalones. Pero me enseñaron fotos de cuando existían, porque las tienen ahí como cuestión de memoria del pueblo. Y me encantó el poblado de Maravillas. Por ejemplo, es una clínica, sí lo estoy sacando de una combinación de fotos, no son fotos mías, pero tiene mucho contenido. Y de hecho tiene que ver y se va a llamar Educación, con una E muy grande, donde es parte del palo de la E, el marco va a ser blanco, para que forme la E de educación, el reto de la educación, porque hay mucha resistencia a la educación, y lo estamos viendo actualmente, que los cambios que se quieren hacer hay mucha renuencia, ¿no? Y con la E, educación y tengo toda una lista de palabras que tienen que ver con esfuerzo, con esperanza, todo comienza con E, y eso va un poco de diseño gráfico, ¿no? A mí me gusta la obra que tenga contenido, y a veces si es muy legible para el neófito, mejor. Además, habiendo trabajado el diseño gráfico, y tener los principios, a quien le agradezco, otro gran maestro, pero muy sentido, y que falleció este fin de año pasado, 27 o 28 de diciembre, Félix Beltrán. En la década del 80 y 90 fui su asistente, su socio y su maestro, porque yo tenía mi despacho y él llegaba ahí para que viéramos los proyectos, visitábamos clientes, y lo que aprendí de diseño gráfico se lo debo a él, ¿no? Porque además era una enciclopedia en dos patas. O sea, salir con él, pasar 1 o 2 horas, o a veces hasta 5 o 6 horas en la calle, etcétera, eran lecciones, impresionantes lecciones, porque fue un hombre que conoció a gente muy relevante, y él fue una persona muy relevante en el diseño gráfico, en el mundo del diseño gráfico. Y fue una gran pérdida, pero en fin, pues todos nos tenemos que ir, ¿no?